Muy bien, le digo bienvenido al profesor de Economía de la Universidad de Nueva York, Mario González Corzo. Señor, un placer tenerlo con nosotros. Buenas tardes, un placer compartir con ustedes. Tenemos los números que entrega el gobierno con dos trabajos separados que a veces se presentan combinados, que hablan de la creación de más de 200.000 empleos y que hablan de la disminución del nivel de desempleo a un punto que no se veía desde el 2008, 5.3%. Pero hay muchas cosas detrás de esos números. ¿Qué nos puede decir? Bueno, en primer lugar tenemos que darnos cuenta de que aún permanecen desempleadas en el país 8.300.000 personas. Es decir, si nos ponemos a ver la tasa de desempleo a nivel nacional, es cierto que ha caído al 5,3%, pero existe una tasa sumamente alta de desempleo, por ejemplo, entre los adolescentes, entre los grupos minoritarios, los hispanos, latinos, los afroamericanos, etc. Otro punto también es que esa caída en la tasa del desempleo se debe también a que hay un menor porcentaje de personas participando en el mercado laboral, es decir, solamente 2/3, un poquito menos de 2/3 participan en el mercado laboral. ¿Por qué? Es decir, bueno, porque en muchos casos no encuentran los empleos que necesitan porque están subempleados, es decir, tienen cierto tipo de conocimiento, cierto tipo de educación y no logran conseguir empleos que correspondan con su nivel de educación. Y en otros casos, como sucede por ejemplo en el sector de la gastronomía, estamos transitando hacia una economía donde el empleo que antiguamente se contrataba por horas o por meses es un empleo por demanda, es decir, es un empleo que de acuerdo a la demanda del restaurante, de la tienda, etcétera, necesitan a los empleados. Profesor, ¿por qué se habla de un nivel de desempleo que en realidad es casi el doble o más del doble del que se presenta? Porque incluye gente que quisiera trabajar tiempo completo y no puede, etcétera, etcétera. Bueno, es correcto. Tenemos en esa cifra, tenemos a 1.900.000 personas, es decir, hay casi 2 millones de personas en la economía registrada que califican en esa categoría. Y eso se debe mayormente a que se desencantan con la búsqueda de empleo. Se llama el efecto desencantador, ¿no? Del buscador de empleo desencantado que está haciendo todos los esfuerzos factibles para conseguir empleo, pero es tan difícil la búsqueda que se desencanta y simplemente se desvincula de la fuerza laboral. ¿Cómo funciona en el lugar donde usted vive el mercado de los alquileres? Porque aquí en el sur de la Florida, las quejas, yo camino aquí por los pasillos del canal y son coros prácticamente de los que sufren por lo que tienen que pagar de alquiler, por lo que le están aumentando el alquiler y ni que hablar de los que tienen que entrar por primera vez al mercado y encuentran precios que son muy superiores a los de 2, 3, 5 años atrás. Correcto, y eso está sucediendo aquí en la zona metropolitana de Nueva York, en el norte de New Jersey, que es donde yo resido. Verdaderamente la vivienda, el alquiler, el costo de los alquileres, mejor dicho, y también el conseguir el acceso a esos alquileres requieren en muchos casos 2,3 veces o dos veces y medio lo que es un salario promedio mensual. Entonces hay sectores en nuestra geografía muy parecidos al sur de la Florida en los cuales conseguir simplemente una vivienda para alquilar requiere de vengar un alto porcentaje del salario de uno. Es decir, y tenemos, bueno, ha salido en la noticia últimamente aquí en Nueva York el problema de los alquileres, ¿no? De los controles de alquileres, que hubo un problema ya más bien legal, ¿no? Económico, pero legal también. Pero estamos más o menos pasando por la misma situación en todas las costas del país. Es donde se está concentrando este fenómeno. Vivimos una recesión que fue lo más espantoso que ha ocurrido en este país desde la Gran Depresión del siglo pasado. Y la recuperación ha sido extraordinariamente lenta para lo que son los ciclos tradicionales de la economía, ¿verdad? Así mismo es. Sí, por ejemplo, mire, yo quería compartir con ustedes un par de cifras muy interesantes. En este crecimiento del empleo, es decir, en este aumento que se reportó en junio, se reporta en el comercio minorista un aumento de 33.000 nuevos empleos. En servicios gastronómicos se crearon 30.000 empleos. Ahora, sabemos muy bien, por ejemplo, que esos son sectores no tradicionales de la economía. Y sabemos muy bien también que esos son sectores de bajos salarios relativamente y de poca seguridad laboral. Es decir, estamos atravesando una transición económica, una reestructuración de nuestra economía en el sector de los servicios. Eso se nota en el empleo, se nota también en el poder adquisitivo de los hogares, etcétera. Un gusto tenerlo con nosotros, profesor, muy pero muy amable. Ha sido un placer compartir con ustedes. Hasta pronto. Muy pero muy amable el profesor Mario González Corzo de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Columbia.
Pero a mí me encanta ponerle nombres y apellidos, ponerle caras de las personas que todos los días se enfrentan a la batalla de sobrevivir hasta el siguiente cheque. Nuestro compañero José Antonio Évora salió a la calle a buscar la voz del pueblo. Las personas que no han conseguido apartamentos o empleo, se han ido a la escuela a estudiar, las que pueden, para prepararse más, una maestría, un doctorado, si lo ve, así lo hacen. Entonces, claro, vuelven para la comunidad y a lo mejor le dan empleo por eso. Yo creo que tiene que seguir buscando. No te puedes cansar de buscar trabajo. Si tú quieres trabajar, tienes que seguir buscando para adelantar y mejorar. Hay muchas personas que han estudiado bastante y están todavía buscando. Y buscando un dinero o un sueldo que pueda valer lo que ellos estudiaron. Ahora mismo mi hijo está eso y yo estoy preocupada por una parte, porque ¿dónde va a conseguir el trabajo? ¿Cuál va a ser la paga que él necesita por haber estudiado tanto? Pero aún así tenemos que ponernos en la brecha, hermanos, y buscar donde nos abran las puertas y heme aquí para lo que se necesite. Yo oigo eso también, que el empleo va bajando, pero yo no lo noto. No lo noto. No lo noto. Porque la gente está en malas condiciones. Yo perdí mi trabajo en abril 21 y estoy desde abril 21 poniendo aplicaciones, mandando resumes, tratando de encontrar cualquier posición que yo pueda encontrar para poder tratar de traer un income para la casa. Así que de bajar el desempleo, I don't think so. Ya lo que se está viviendo es prácticamente para trabajar y pagar, nada más que eso. Yo soy plomero, yo gano $3.70, $3.80 semanal y pago $800 de renta y tengo mi esposa y mi niña. Muy caro todo. Le pedimos que nos acompañara a Isbeth Álvarez. Isbeth no es economista, Isbeth no es periodista. Isbeth es una dama que todos los días se enfrenta a lo que se enfrentan millones de personas, que es salir adelante. Y en algunos casos, casi como quien dice, sobrevivir. Bienvenida primero. Gracias por tenerme. ¿Trabajas? Sí. ¿En qué trabajas? Trabajo en Miami Jewish Health System. ¿Cuánto tiempo hace que estás allí? Como 1 año y medio ya. ¿Antes de eso? Estuve desempleada por 3 años. 3 años te costó. Sí, o sea que tú eres un ejemplo claro de la batalla que le ha tocado a muchas personas. Sí, conseguía cosas de 3 meses, estuve trabajando en tiendas, pero realmente nada fijo. O sea, esos 3 años fueron horribles para poder conseguir empleo y aplicaba en todos lados. ¿¿Alquilas tú donde vives? Sí. ¿Cómo te ha ido con el tema del alquiler? Mira, cuando me fui a alquilar, fue horrible conseguir un alquiler decente. Aparte de que los sitios que uno consigue, vamos a decirlo, decentes, cuestan demasiado dinero, cuestan mucho más de $1,000 mensuales. Yo, por ejemplo, vivo en una pieza de una sola habitación y cuesta $1,000 mensuales. Entonces, ¿en qué área vives? En North Miami. Entonces, pero por esa misma zona donde vivo hay de una habitación en 1.300, 1.400. Cuando yo estuve buscando, los sitios todos pasaban de $1,000. O sea, no había nada accesible. Un porcentaje tremendo de tus ingresos. Sí, claro. Entonces, automáticamente, cuando estaba en la búsqueda, también encontraba las situaciones de que los sitios que estaban muchísimo más accesibles, que costaban menos de $1,000, había listas de espera de 3 y 4 y 5 meses. Qué alucinante. Sí, yo me quedé asombrada. Yo nunca pensé que iba a pasar. Yo llevo 12 años viviendo en la Florida y yo jamás y nunca había visto esto. Y cuéntame, en este empleo nuevo comparado con el empleo que tenías antes de los 3 años de la mayor angustia, ¿has logrado recuperar ingresos? O sea, ¿ganas más que lo que ganabas en el anterior empleo fijo o estás más o menos en la misma situación? Estoy casi en lo mismo. Pero tienes que pagar mucho más de gastos fijos. Sí, claro, todo o sea, ha incrementado. Te aumentaron lo que sale, en tu caso, de la bolsa, de la cartera, y se mantiene más o menos al mismo nivel el ingreso. Sí, exactamente. Cuando vas al súper. O sea, tú tienes que estar preparado a gastar más de $50. Es muy extraño. Y estás notando, me imagino, diferencia con lo que costaban las cosas 6 meses, 1 año atrás, porque... Sí, automáticamente. Cuando hay variación, o sea, de un tiempo para acá todo el mundo dice, no, que el ingreso de la gasolina tiene mucho que ver, pero yo pienso que sí, porque tú vas al Publix y con $50 compras 3 boberías.
ya, ahí se te acabó todo. O sea, que si quieres hacer un buen mercado, Publix no es una buena opción. Yo a veces voy a Walmart, que ahorras un poquito más. Un día me dijo gente conocida que mucha gente está a un cheque de quedarse en la calle, de vivir prácticamente al día. Sí. ¿Conoces muchas personas en esa situación? Sí, conozco muchísimas personas. Bueno, yo trabajo en un área en donde trabajamos con el área de salud y tienes desde doctores como personas que en otro nivel, pues como las caregivers. Y pues escuchas como ellas se quejan de la situación que está pasando, porque realmente muchas hacen muy por debajo de lo que quieres decir lo que yo hago. Entonces muchas tienen familia y les cuesta. ¿Te ha tocado que falten unos días para cobrar y estés contando prácticamente el puñado de dólares? Yo creo que nos pasa a todos, sí. Sí, prácticamente ahorita vivo al día, si se quiere, porque realmente son muchos entre gastos, utilidades, deudas, más los $1000 de renta que tengo que pagar, pues todo se va sumando. Y aparte de las cosas imprevistas, como por ejemplo el carro, si se rompe uno tiene que repararlo, entonces todas esas cosas suman. Una más, ¿cómo te sientes cuando ves un titular de un noticiero de televisión o miras un periódico ahí que dice mejora la economía, bajó el desempleo? Me río porque no lo creo. No creo, hay muchas personas buscando empleo. De hecho, en donde yo trabajo hay muchas personas llamando diariamente. Y nosotros ahorita no estamos contratando a nadie. Y siempre tú escuchas, las personas casi lloran por teléfono, necesitadas para trabajar. Y es lastimoso, porque realmente yo pienso que ahorita tú te tienes que adaptar a cualquier cosa para poder sobrevivir. Te agradezco de corazón que nos haya acompañado. Encantada. Pero muy amable. Gracias. Su debut en televisión. Estaba nerviosa, pero fue fantástico. Me alegro mucho de haber podido conversar contigo. Gracias. Vamos a un paréntesis. Al regresar...